Continuamos en esta mañana preciosa en la presencia de Dios y vamos a compartir el mensaje de la palabra que Dios trae en este día para nosotros. ¿Estamos preparados? Amén. Toda promesa que nosotros recibimos, cualquier promesa que recibamos, automáticamente genera en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, esperanza. Toda promesa genera esperanza. Toda promesa genera expectativa. Justamente la esperanza es la confianza que yo tengo en que voy a lograr una cosa o que voy a realizar algo que estoy esperando o que estoy deseando. Así que, desde el ejemplo más sencillo, como por ejemplo, si vos a tu nene o tu nena chiquita o chiquita le decís: hoy a la tarde te voy a comprar un helado. Es una promesa. ¿Y qué hace el nene o la nena? Está todo el tiempo esperando que llegue las 4 de la tarde para que vayas a comprarle el helado. Porque el papá o la mamá o el abuelo o la abuela le hizo una promesa. Y esa promesa generó en su mente y en su corazón una expectativa, la esperanza de que a la tarde va a ir a la heladería y va a tener ese helado de ese gusto que está esperando, que quiere disfrutar. Y en base a esa expectativa, nosotros también en cualquier área de nuestra vida nos pasa lo mismo, aún siendo adultos, en cualquier situación que vivimos. Cada vez que tenemos una promesa de que algo va a suceder, desarrollamos nuestra vida, llevamos adelante nuestros proyectos, nuestros sueños en base a esas promesas, porque toda promesa genera esperanza. Si alguien le dice a otra persona: te amo, y luego le añade: voy a amarte hasta el final de mis días, voy a amarte por siempre, esa promesa en la otra persona genera la esperanza de que esa relación va a continuar y a perdurar en el tiempo. Así que el enamorado le dice a la enamorada, o al revés, la enamorada al enamorado: te amo, te voy a amar por siempre, te voy a amar hasta el final. Y entonces automáticamente esa promesa del enamorado o de la enamorada genera en la otra persona la expectativa, tal vez de casarse, de formar una familia. Comienza automáticamente un proyecto de vida. ¿Cuántos me siguen? Un padre le dice a su hijo: ya no el helado. Ese hijo crece y ahora le dice: mirá, hijo, todo este negocio, toda esta empresa va a quedar para vos cuando yo ya no esté. Así que ese hijo o esa hija comienza a tener una expectativa. Bueno, el día de mañana yo voy a ser el dueño de esta empresa. Y entonces voy a tener que prepararme, voy a empezar a trabajar con mi papá o con la familia, voy a capacitarme para poder después llevar la empresa a un mayor nivel y vender más. Toda promesa genera esperanza, genera expectativa. Un ejemplo más: un jefe le dice al empleado: mirá, te voy a ascender de puesto cuando te recibas. Así que hay una promesa de un mejor puesto de trabajo, hay una promesa de un mejor ingreso para la familia. Pero también entonces en esa persona genera la esperanza de esto y genera también el poder llevar adelante el proyecto de terminar los estudios, de recibirse, de traer el título que le va a permitir ascender de nivel en la empresa y poder tener un mejor ingreso. Ahora, ¿qué sucede cuando la promesa tarda en cumplirse? ¿Qué sucede cuando recibimos una promesa y esa promesa tal vez no llega? Tarda. Cuando las promesas no se cumplen, se genera en nosotros frustración. Imagínense ahora que ese nene llega a las 4 de la tarde y cuando llega a las 4 de la tarde va y le golpea la puerta, que está durmiendo la siesta al papá, a la mamá, y le dicen: salí, no moleste. No, pero queremos ir a comprar helado. No, pero no va a haber helado ahora. Va a ser mañana a la mañana. ¿Por qué? Porque llamó la tía Anselma y hay que ir a visitarla porque está enferma. ¿Y qué hace el nene? Se frustra y se enoja y dice: ¿por qué tengo que esperar hasta mañana? Pero así también lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida, donde esa promesa se tarda, donde esa promesa tal vez a veces nos cuesta pensar
que pueda llegar a cumplirse. Cuando nos frustramos porque las promesas no se cumplen, perdemos la esperanza y la esperanza se transforma en el sentimiento opuesto, que es la frustración. La frustración es la tristeza, la decepción, la desilusión e incluso puede derivar en el enojo porque no pude satisfacer esa necesidad, ese deseo, porque no veo alcanzar o poder cumplir esa promesa que un día recibí. Esa relación que empezó a los besos y a las declaraciones de amor por siempre y luego tal vez está en una crisis en la cual pienso si vale la pena continuar o no con esa persona. Pareciera que esa promesa de amor que se dio en ese primer día o en esos primeros tiempos, ahora la veo muy lejana de poder cumplirse. Tal vez esa promesa de prosperidad o de un mejor trabajo o de poder alcanzar esa carrera que estaba estudiando o de poder crecer en el ministerio en el cual un día me dio el Señor una palabra de que iba a servir, se tarda en cumplir. Y cuando se tardan las promesas, automáticamente viene la frustración. Y si la frustración no la resuelvo, voy al enojo. Porque es un ciclo que tenemos los seres humanos en nuestra forma de pensar y de sentir. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo, porque de ahí parte todo. Dios es un Dios de promesas. ¿Cuánto lo creen? Y Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesas y Dios es un Dios de pacto. Hay promesas del Señor para nosotros y además, como Dios es un Dios de pacto, un Dios de palabra, lo que Dios promete, lo cumple. ¿Amén? Lo que Dios promete, lo cumple. Pero automáticamente que yo te estoy diciendo esto, sé que en tu mente y en tus emociones seguramente se habrá generado tal vez un pequeño o un gran cortocircuito, porque tal vez vos estás diciendo, uy, pero eso no se cumplió. Pero esa área en mi vida todavía no llega. Es que es así. Sucede de esa forma. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no miente, que Dios lo que promete lo cumple, que Dios es un Dios de palabra, es un Dios de pacto. Ahora, para poder entender esto, quiero que podamos pensar juntos que hay dos tipos de promesas de Dios. Escuchá bien esto, hay dos tipos de promesas de Dios. Hay promesas de Dios que son para todos nosotros, para todos por igual. ¿Está bien? Para todos. Son promesas colectivas, promesas para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Por ejemplo, la promesa de la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Amén? Si yo recibo a Cristo en mi corazón, si yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor, si yo tengo fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque yo lo recibí y lo recibí en mi vida, entonces yo tengo la promesa de que yo voy a ir a disfrutar de la eternidad junto al Señor. Soy salvo por gracia, por haber recibido a Cristo en el corazón. Esa promesa es para todos. ¿Amén? Listo. Yo sé que si me muero hoy, me voy con Cristo. Amén. Yo sé dónde voy. Vos sabés dónde vas. Estamos todos seguros, ¿no? Amén. Esa promesa, a veces dudamos de la salvación. Porque suceden cosas, porque a veces nos equivocamos, porque a veces pecamos. Y viene el enemigo y dice, bueno, pero viste lo que hiciste. Así crees que vas a ir al cielo. Así que no tenemos que dudar de eso. Porque es una promesa que el Señor dijo. Soy salvo por gracia. Amén. Somos salvos por gracia. Otra promesa justamente asociada a esta es el perdón de los pecados cuando nos arrepentimos por medio del sacrificio de Cristo. Es una promesa. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una promesa. Amén. Yo me arrepiento, le pido perdón al Señor, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Promesas que son para todos. Amén. Y así pudiéramos seguir enumerando un montón más que están en la palabra. Pero también hay promesas personales que son para vos y no para mí. Que son para mí y no para vos. ¿Cuántos me siguen? Y esas promesas personales que Dios tiene para cada uno de nosotros van asociadas al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Dios tiene planes para vos, para mí, para tu familia, para la mía.
Dios tiene sueños de Él y también Dios te da a vos y a mí la capacidad de soñar. Y entonces en esa comunión, como hoy hablaba Nancy en la palabra de la ofrenda, en esa comunión íntima, yo voy conociendo cada vez más a Dios, voy conociendo su corazón, voy conociendo sus sueños para mí y le puedo ir contando, aunque Él ya lo sabe, pero Él se deleita en que le contemos nuestros sueños, nuestros proyectos, y así se va entretejiendo en nuestra vida el hilo que escribe la historia a través de la cual caminamos en esta tierra, cumplimos los sueños de Dios y el Señor cumple las promesas personales que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, esto no se va a poder dar si no tengo una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que vive en mí, que vive en vos, que es Dios mismo viviendo en nosotros, en su persona del Espíritu, es quien nos va a revelar todo lo que el Padre tiene para nosotros. Dice que Él nos dará a conocer todo lo del Padre. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy orando, buscando la presencia de Dios, leyendo su palabra, adorándolo, el Señor me va revelando qué promesas Él tiene para mí a lo largo de mi vida. Y ahí voy a tener que aprender a discernir. ¿Qué significa discernir? Significa separar lo que sirve, lo que no, lo que es de Dios de lo que no. Pero solo puedo discernir cuando estoy en una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que discernir? Tengo que discernir cuáles son esas promesas personales de Dios para mi vida y cuáles solo tienen que ver tal vez con una emoción, con un pensamiento mío, pero que en realidad no tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque a veces yo puedo decir, sí, a mí Dios me dijo tal cosa y no me dijo nada. Yo lo pensé, yo lo tuve como una emoción, yo lo tuve solamente como un deseo de mi corazón, pero que en realidad no se alinea a la voluntad de Dios. Y ahí esto es algo muy personal y muy profundo y muy íntimo de cada uno de nosotros. Porque también el Salmo dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es como que hay ahí un trabajo, ¿no?, muy personal entre Dios y cada uno de nosotros. Como que Dios mira tu corazón y ve tus sueños y a su vez también Él te revela los suyos y en eso está la soberanía de Dios. Porque hay veces que los deseos de mi corazón coinciden con los planes de Dios y las promesas de Dios y hay veces que no. Y si Dios dice no, yo tengo que aceptar el no de Dios. ¿Cuántos me entienden? Pues si no, yo pediría cualquier cosa. Y Dios dirá así. Y no es Dios el genio de la lámpara que me concede. Yo froto la lámpara y digo, bueno, ahora quiero 3 deseos para este año 2022. Quiero esto y esto. Y dice, listo, ya está concedido. No funciona así. Si no, haríamos cualquier desastre en nuestra vida. Aunque vos pienses, no, yo lo haría bien. No, te puedo asegurar que no. Y yo tampoco. Y en esta voluntad de Dios necesitamos aprender a aceptar los sí de Dios y también tenemos que aprender a aceptar los no de Dios. ¿Cuántos alguna vez han recibido un no de Dios? Y es duro. Porque el no es no, porque Dios es un Dios de palabra, de pacto. Pero Dios sabe, porque entonces uno está ahí frente y dice, bueno, Señor, si por acá no voy, esa es la puerta que vos cerraste y nadie puede abrir, como dice Apocalipsis. Pero voy por la que vos abrís y nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en eso voy recibiendo las promesas de Dios y voy alineando mi vida y voy alineando los deseos de mi corazón a las promesas que Dios tiene. Y en eso Dios me va dando promesas para mí en lo personal, para vos, para tu familia. Te da promesas para los negocios que vas a emprender, que se alinean a los propósitos de Dios, para tu carrera que estés queriendo cursar o lo que Dios te revele que quiere que te capacites. Dios te va a dar y te va a revelar también promesas para tu ministerio porque hay un llamado de Dios para tu vida, ¿amén? Todos tenemos un llamado de Dios, pero tenemos que descubrirlo, ¿amén? No hay una sola persona que no tenga un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Ahora, no todos vamos a ser pastores, no todos van a ser evangelistas. Hay un montón de llamados de Dios. Hay gente que tiene un llamado de Dios para trabajar en la política, en una empresa, llamado de Dios para trabajar en el área social, llamado de Dios para trabajar con
dentro eclesiásticamente dentro de la iglesia, puertas adentro o puertas afuera en el reino de Dios. Hay muchos, todos tenemos un llamado. ¿Cuál es tu llamado? Asociado a ese llamado va a estar la promesa de Dios, amén, para ese llamado. Miren, en el año 2007, nosotros fuimos con Nancy a un congreso en Mendoza, al congreso de jóvenes bautistas, en Mendoza 2007, y allí nosotros estábamos casados, Nancy estaba embarazada, no sabíamos que estaba embarazada de Eric, y esa era una de las promesas que Dios nos iba a cumplir y que no sabíamos todavía. Pero en medio de ese congreso, en una administración muy especial que hubo con Danilo Montero, me acuerdo que ministró a todos los jóvenes, estábamos todos los líderes de jóvenes, los jóvenes de rodillas. Nosotros habíamos ido con el grupo de jóvenes en ese tiempo de la iglesia de Calzada, éramos líderes de jóvenes, y allí en el piso, adorando, no sé cuánto estuvimos, ¿vieron cuando, como esa misma canción de Danilo Montero que dice, hay momentos que no deberían terminar, ¿no? Cuando tu espíritu se toca con el mío, parece que son momentos que pasa una hora y no te das cuenta si fueron 5 minutos o 3 horas adorando a Dios. Pero en ese momento el Espíritu Santo me habla con una voz muy clara, muy directa a mi espíritu y me dice, yo te llamé para que vos seas pastor. Y voy a darte las ovejas, mis ovejas, para que vos las cuides. Y tu llamado va a ser cuidarlas y defenderlas como lo hizo David. Así cuando venía un oso, cuando venía un león, así las vas a defender y yo te voy a dar esa unción, esa gracia para hacerlo. Y fue tan clara la voz de Dios que se alineó además a otras palabras que yo ya había recibido a lo largo de los años desde que yo me entregué a Cristo. Porque cuando Dios promete, todo se alinea. ¿Cuánto me entienden? Y Dios te revela. Entonces vino a la memoria que hacía unos años atrás había venido una misionera de Brasil y cuando yo le fui a llevar la ofrenda que el pastor me había dado para que le lleve, me dijo, aquí hay un David. Y me dio una palabra de David y entonces se asoció tal cual lo que Dios me había dicho. Y luego me asocié a la primera vez que yo prediqué en la iglesia y cuando bajé del púlpito yo era un joven, la primera vez que predicaba y una hermana de la iglesia me dijo, vos vas a ser un pastor. Me dio una palabra profética y me dijo, porque tu palabra es una palabra integral, no predicás solamente sobre una cosa, predicás en algo que abarca todo lo que necesitamos para poder llevar adelante la vida. Yo no entendía nada de eso, porque era la primera vez que me subí a predicar. Pero en ese momento que el Espíritu Santo me confirma eso, todo se alinea. Y esa promesa entonces empezó a hacer en mí arder el corazón por ese llamado. ¿Amén? Entonces se empieza a alinear la promesa de Dios con los deseos del corazón. ¿Cuántos me entienden? Y entonces uno empieza a orar por esa promesa. Y el Señor te concede las peticiones de tu corazón. ¿Amén? Y así tenemos que ir descubriendo cada día las promesas de Dios para mi vida. Las promesas colectivas que son para todos y las promesas personales que tiene para vos y que tiene para mí. Y entonces debo caminar firme hacia el cumplimiento de esos planes maravillosos que Dios tiene con sus hijos. ¿Amén? Y esto en la carta a los Hebreos, en esta parte de la carta lo dice tan claro porque da un ejemplo de una promesa, la promesa que Dios, o una de las promesas que Dios le dio a Abraham. Y en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 19 dice así, mira, vamos juntos. Por ejemplo, qué verbo, yo di varios ejemplos, pero acá hay otro ejemplo, uno bíblico. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando no existía nadie superior a Dios por quien jurar. Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó, como dice, con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, esto es lo que se hacía en esa época, por eso está explicado de esta forma. Cuando se hacía un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación.
Esa era la forma en que se hacían los contratos, en la que se sellaban los pactos en ese tiempo, invocando a alguien superior como testigo. Hoy pudiéramos decir, un contrato se firma con un escribano que certifica las firmas, con un aval, con una garantía, todo lo que hoy hacemos cuando firmamos un pacto, un contrato, un acuerdo. ¿Cuántos me entienden? Y el 17 dice, pero Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios no cambia de parecer. Dios promete y Dios cumple esas promesas. Amén. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Y esto me encanta, grabátelo, ponételo en la heladera, ponelo en el estado, acordátelo cada día que te levantás, porque es imposible que Dios mienta. Amén. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados, amadas, tomando ahora la palabra y estos principios espirituales y viendo este ejemplo que usa Hebreos, Abraham fue un hombre al que Dios le hizo varias promesas, no una sola. Pero la que está citando Hebreos aquí específicamente es esta. Es la que Dios le dio después de que él, habiendo tenido a Isaac y habiendo esperado 25 años para tener ese hijo, lo fue y lo ofreció en sacrificio a Dios para ser probado en la fe. Y se acuerdan cuando lo está sacrificando, no llega a sacrificar, sino que levanta el cuchillo, porque dice, le entrego todo a Dios, soy tanto de Dios que aún en esto voy a confiar en Él. Entonces Dios lo frena. Y entonces él mira y hay un carnero preparado allí para el holocausto, porque el Señor proveyó, pero Dios probó la fe de Abraham. Y entonces dice el versículo 15 de Génesis 33, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, ahí está la promesa, y el pacto, ¿se dan cuenta? Juro por mí mismo, porque no hay alguien más grande que tenían para jurar. Dios jura por sí mismo, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esa fue la promesa de Dios para Abraham. Un Dios de pactos, un Dios que no miente y un Dios que cumplió esa promesa, y por eso vos y yo estamos acá. ¿Cuántos saben que nosotros somos el cumplimiento de esa promesa? Porque dice que a través del nuevo pacto nosotros también somos hijos de Abraham. Y de esa promesa que comenzó con ese hombre hace miles de años atrás. Ahora para vos y para mí en este nuevo pacto, hoy por medio de Jesucristo, tenemos alcanzables todas las promesas que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo, para todos colectivamente, y las que a través de su propósito Él tiene para vos y para mí de manera personal. Por eso, si podemos poner el versículo 18 en la pantalla, dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él, a Cristo, en busca de refugio. ¿Cuántos han buscado de refugio en Cristo? Todos los que estamos aquí, los que nos ven y nos escuchan. Si vos buscaste refugio en Cristo, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. La promesa trae esperanza. Dios es un Dios de pactos y de promesas. Dios tiene promesas para nosotros y eso genera una esperanza. Esa esperanza no la podemos perder porque Él no miente y lo que Él nos prometió lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren lo que dice luego el versículo siguiente, el 19, pongámoslo. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. El secreto está
en no perder la esperanza para confiar en que esa promesa que Dios nos dio se va a cumplir. Amén. Primero tenemos que tener identificadas las promesas. Dios nos dio promesas a todos. Y las promesas que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y no las sé todavía. Búscalas, orá a Dios. Pedile que te revele en la comunión íntima con el Espíritu. Señor, ¿cuál es mi llamado? Porque esa revelación del llamado va con una promesa de que Dios te va a usar, amén. Y te va a prosperar. ¿Cuál es, Señor? ¿Qué es lo que vos querés hacer con mi vida, con mi familia? ¿Qué quieres hacer con mi matrimonio? ¿Cuál es la promesa que tenés para mis hijos? ¿Cuáles son tus sí y cuáles son tus no en mi vida? Y cuando tengo esas promesas, entonces viene la esperanza, la expectativa. Pero esa expectativa y esa esperanza no se tiene que perder. Debe ser un ancla en mi vida. Un ancla firme y confiable. ¿Para qué? Dice, para el alma. Fíjense que no dice un ancla para el espíritu, sino un ancla para el alma. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, al igual que los barcos, tener un ancla que nos sostenga. El ancla de un barco se entierra en el fondo del océano o del mar y de esa forma el barco no se mueve. El ancla permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes y de los vientos que soplen para un lado o para el otro. El ancla se aferra de tal forma al fondo marino que impide que ese barco, ese buque, esa lancha pueda ser arrastrada a la deriva. Y al igual que eso es nuestra vida. Cuando perdemos la esperanza andamos a la deriva. Nos dejamos llevar por los pensamientos que se disparan hacia cualquier cosa. Nos dejamos llevar por los comentarios negativos, por las murmuraciones. Nos dejamos llevar por las tentaciones que el enemigo pone delante como trampas y caemos. Porque la esperanza en Dios, la esperanza en Cristo es un ancla firme para todo momento de nuestra vida. De hecho, el autor de Hebreos, y entendiendo la cultura en la que se escribió la palabra, la Biblia y las cartas, la cultura griega. ¿Cuántos me siguen? En ese tiempo el ancla era un símbolo muy utilizado cuando se escribía, cuando se hablaba, cuando se filosofaba. Epícteto, que fue un filósofo griego, tenía una frase y muchos de ellos la conocían porque piensen que cuando se escribió esto muchos conocían la cultura griega, muchos conocían las frases, estaban muy familiarizados con eso y usaban mucho el ejemplo de las anclas de ese tiempo, el símbolo del ancla. Epícteto escribió una frase así como un barco no debe depender de una sola ancla, tampoco una vida de una sola esperanza, decían, ¿no? Buscaban esa esperanza. Y como todo lo que hace la filosofía, lo plantea el dilema del ser humano, plantea las cuestiones de la vida, de la muerte, plantea las dudas. Decían, ¿cuál será la esperanza? ¿Una sola esperanza? ¿Cómo hacen eso los filósofos? ¿Una sola esperanza? ¿O varias esperanzas? ¿Cuál será la esperanza a la que debo anclarme? Pitágoras decía, y escribió también otro filósofo, la riqueza es un ancla floja y la fama más floja todavía. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? Decía este escritor. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? La sabiduría, el gran corazón, el coraje. Esas son las anclas que ninguna tempestad pueden hacer vacilar. Y claro, de alguna forma u otra la filosofía trataba de acercarse y de buscar cuál era el ancla segura para la vida de las personas. Y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a todos los que escuchaban y a todos los que leían esto, escuchen esto, ustedes están buscando un ancla para la vida, ustedes están buscando la esperanza correcta, y yo les voy a decir cuál es la mejor ancla esperanza del mundo. Jesucristo, sus promesas, Él es la mejor ancla, porque todas las promesas de Él, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús.
Jesús a través de este nuevo pacto. Solo en Él tenemos el ancla más segura. Dale fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Amén. Aleluya. Por eso, la esperanza en Cristo es un ancla firme y confiable para el alma. ¿No será que nuestra alma tiende a irse a la deriva cuando vienen las pruebas? ¿O me pasa solo a mí? ¿No será que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones necesitan un ancla? Porque si no, nos vamos a cualquier lado. Cuando vienen las tormentas de la vida, cuando los vientos soplan fuerte, cuando vienen las dificultades, ¿no? Las pruebas, la espera, la catástrofe, cuando viene la presión que no sabemos cómo manejarla, tenemos la tendencia de irnos a la deriva. Nos cuesta vivir bajo la presión de este mundo. Y a veces sentimos presiones. ¿Cuántos sienten presiones? Todos. A veces tenemos presión por no hacer y por hacer las cosas. En ambos casos podemos sentirnos presionados. A veces pasamos por la enfermedad. ¿Cuántos sabemos de esto en estos últimos 2 años? Y esa enfermedad nos lleva a estar aislados, quietos, en la cama. Otro puede tener otro tipo de enfermedad que no sea el virus, el COVID, pero puede ser una operación, un tratamiento médico. Situaciones que nos dicen, quédate quieto ahí. Y el quedarme quieto y dejar de hacer las cosas que hacía me ejerce una presión porque necesito hacer, pero no puedo y eso me pone mal. Y entonces en la quietud a veces mis pensamientos se disparan. Y me pongo ansioso, ansiosa, me frustro. Dejo todo, me pongo indiferente, me pongo apático, pierdo la comunión con Dios, ya no siento lo mismo que sentía antes. ¿Y qué está pasando bajo esa presión? ¿Me estoy yendo a la deriva? Ya no siento el fuego, la esperanza como sentía antes. Ya creo que las promesas de Dios quedaron tan lejos que a veces tal vez ni las recuerdo. O tal vez a veces sucede al revés. Mucho también genera presión. Mucho trabajo, mucho estudio. Mucho movimiento en el negocio, muchos problemas en la familia, muchas cosas para hacer en el ministerio, en el servicio a Dios, más presión. Y a veces estamos haciendo mucho o más de lo que podemos. En ambos casos necesitamos el ancla. ¿Amén? Necesitamos anclarnos como se ancla el barco. Necesitamos anclarnos en esa esperanza que es Cristo y su palabra para no olvidarnos de las promesas. Porque cuando me anclo, automáticamente el Espíritu Santo vuelve a traer a mí y a vos las promesas de Dios. Las que ya sabía y tal vez me olvidé y me revela las nuevas que todavía no descubrí. ¿Amén? Quiero decirte que hay promesas que Dios tiene para vos y no se ha olvidado. Y hay promesas que Dios tiene por darte todavía. Muchas. Siempre créelo. Para volver a fijar el norte sirve el ancla. Porque el barco a veces en el medio de la tempestad pierde el norte, pierde la brújula, la dirección. Y quienes comandan allí el barco necesitan tener la brújula en el norte, siempre indicando el lugar al que tienen que ir. Cuando yo me anclo en la esperanza, entonces mi fe se renueva y el Señor me marca el norte, el rumbo, y sé a dónde voy. No a la deriva, sino a donde Dios quiere que vaya. ¿Amén? Hay matrimonios que necesitan poner un ancla a veces en su vida. Para charlar, para dialogar, para orar juntos. Para volver a pensar los sueños que un día tuvieron, las promesas que se hicieron juntos. Y las que Dios respaldó y les dio. Y no echar atrás ni tirar por la deriva. Tantos años en los que vienen construyendo. Y Dios tiene mucho más para hacer cosas grandes. Hay personas que tienen un negocio y tienen que echar el ancla porque en los momentos de dificultad, de presión, hay gente que revienta el negocio por 2 pesos.
Y necesitamos aprender que todo lo que construimos no se puede tirar por la ventana, por un momento de estrés, por una prueba, por una dificultad, sino que todo lo que tengo lo tengo que anclar en Cristo, en su esperanza, en sus promesas, amén. Y continuar. Tengo que anclarme en mi trabajo, porque hay veces que me toca ministrar hermanos, hermanas, y dicen, mire, pastor, quiero renunciar ya, voy mañana a dar un portazo, no importa vivir de cualquier cosa, no podés. Porque si estás bajo presión, tenés que echar el ancla, buscar la presencia de Dios. Señor, dame fuerza, dame lucidez. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Ponga el rumbo de nuevo, el norte, la brújula correcta, las fuerzas en Cristo. No puedo echar por la deriva todo lo que hice, porque hay promesas, hay pacto de Dios conmigo. Amén. Personas que tiran, no puedo tirar el ministerio, todos los años de servicio, a la deriva. No sirvo más a Dios, dejo todo. ¿Cuántas veces nos cuesta eso? Y a veces eso es lo más fácil de dejar, cuando es lo más importante. Porque estoy sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y a veces tal vez es tiempo de hablar y, como dice mi consiervo y amigo el pastor Diego Touset, de rediseñar mi vida. Amén. Hay veces que tenemos tiempos de rediseño. ¿Cuántos me entienden? Y necesito el consejo. Y el consejo también me ayuda a anclarme. Pastor, pastora, ¿tenés una horita para mí? Una charla pastoral para que oremos juntos, para contarte cómo estoy, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Cuántos lo entienden? Y buscar dirección juntos para mi vida, para anclarme en la promesa, para renovar mis fuerzas, porque el ancla es un símbolo de resistencia, fortaleza y estabilidad. Si permanezco firme en la esperanza, si vos permanecés firme en la esperanza, podemos resistir el día malo. Amén. Podemos ser fuertes cuando vengan las luchas, las pruebas y las presiones, y podremos mantenernos estables para proseguir a la meta y alcanzar todos los sueños que Dios tiene para nosotros. Y quiero decirte algo, vos y yo tenemos un ancla segura. Tu esperanza y mi esperanza está puesta en Cristo. Y como nuestra esperanza es en Cristo y en sus promesas, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cierro con esto. Esa esperanza ancla firme. Amén. De tu fe y de mi fe. Ancla firme en nuestra vida. Esa esperanza, podemos poner el versículo 19. Esa esperanza, además de ser un ancla, como nos marca el rumbo, nos conduce. Amén. Nos conduce. ¿A dónde? A través de la cortina, al santuario interior de Dios, al lugar santísimo. ¿Saben que en la antigüedad era mucho más difícil renovar la esperanza? Era mucho más difícil. Por eso, vieron que yo a veces hago ese chiste que pregunto, ese comentario, digo, ¿a quién le gustaría vivir en los tiempos de Abraham, de Moisés? Yo, no. Era mucho más difícil. Yo no quisiera vivir en ese tiempo. Yo le doy gracias a Dios, doble gracias porque hemos nacido en este tiempo, en el nuevo pacto. Amén. Imagínate que en el antiguo pacto, para renovar la esperanza, tenías que esperar que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo una sola vez por año, para ver si Dios perdonaba los pecados y renovaba las promesas sobre su pueblo durante un año más, para que los bendijese, para que les diera las cosechas, para que... ¡Qué tremendo! Era mucho más difícil anclarse. Pero ¿saben qué? Hoy en el nuevo pacto, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice que ya entró al lugar santísimo. En la Nueva Versión Internacional dice entró como precursor. El precursor es el pionero. El precursor es el que abre camino para que otro siga. Amén. Y Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya entró y está en la presencia de Dios, del Padre en todo momento,
Y Él está intercediendo por vos y por mí continuamente. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. Pasado. Traspasado. Todos los días. No una sola vez al año. Por eso, esta esperanza que vos y yo tenemos en Cristo Jesús es una esperanza que no se agota. Si buscamos de Él, si buscamos su presencia, la esperanza en las promesas de Dios se renuevan todos los días. Todos los días. Todos los días, porque el lugar santísimo está abierto para que vos y yo entremos, y Jesucristo, el sumo sacerdote, está intercediendo, orando por vos y por mí, para que tu fe y mi fe no falten, para que las promesas del Padre a través del Espíritu Santo se cumplan cada día de nosotros y Él pueda concedernos los deseos y las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos le dan un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¡Aleluya! Por eso tenemos el ancla más segura, nuestra esperanza en Dios a través de Cristo Jesús. Y eso vamos a orar en esta mañana. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y en tu casa nos sigas, porque vamos a orar. Vamos a orar. Porque primero dijimos que para que haya esperanza tenía que haber una promesa, ¿no? Si no, ¿qué voy a esperar? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Las primeras que quiero que hoy oremos son las generales. Que no pierdas nunca la esperanza en la promesa de que Dios dice que te amará y te ama y te amará siempre, siempre, siempre. Amén. Que por medio de ese amor maravilloso y eterno, Él te dio la salvación y no te la puede quitar nada ni nadie, porque por gracia sos salvo, sos salva. La promesa que sepas que cada día tus pecados y mis pecados son perdonados si nos arrepentimos y los confesamos y Él nos ayuda cada día. La promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa que un día lo veremos cara a cara. La promesa que Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según su obra. Todas esas promesas son para todos nosotros. Pero también la promesa que Dios te dio para tu vida. Y que tal vez en estos tiempos difíciles que pasamos, se pueden haber desdibujado, se pueden haber borroneado o manchado a través de las pruebas, de las enfermedades, del estrés, del sumo y exceso de trabajo, de la falta de trabajo. Tal vez tu corazón, mi corazón en algún área se dejó llevar a la deriva y terminamos en apatía, en incredulidad, en dudas, en dejar a un lado las promesas y nos volvemos autómatas que creen en Dios, pero no puedo experimentar ese fuego, esa pasión, ese deseo por lo que Dios me prometió. Tal vez pensé, ya no hay más promesas para mí, pero que vos y yo a través de la comunión íntima con el Espíritu Santo las renovemos en este día. Que hay promesas para vos, para mí, para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para la iglesia, para tu ministerio, para el mío, el área en la que estés sirviendo a Dios. Y que hoy nos tomemos fuerte de esa esperanza, acorde a esas promesas de Cristo Jesús, y declaremos que vamos a avanzar, porque Él nos marca el norte, a dónde ir, y estaremos firmes y estables tomados de su mano. No retrocederemos. Oramos juntos. Cierra tus ojos allí, en tu casa también. Oremos. Señor, hoy oramos recordando tus promesas maravillosas que nos diste a todos nosotros por ser tus hijos a través de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por la gracia que nos da la salvación. Gracias por la promesa de una vida eterna junto contigo. Gracias por la promesa de que estarás todos los días con nosotros. Gracias por la promesa de tu amor inagotable y de tu perdón que se renueva cada día, de tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por la promesa y la esperanza de que un día volverás y que recompensarás y habrá corona para tus hijos. Gracias por cada promesa que esperamos juntos y unidos como hijos, como familia de Dios, como pueblo escogido por vos.
Pero también, Señor, hoy oramos para que traigas a la memoria las promesas que nos dijiste. Que a través de la relación íntima con tu Espíritu Santo nos ayudes a separar lo que corresponde de lo que no. Cuáles son promesas y cuáles son deseos nuestros, pero que no coinciden con tus planes. Ayúdanos a alinearnos para que lo que nos prometés también vos lo produzcas en nuestro corazón, que produzcas el querer como el hacer, que los deseos y los sueños nuestros coincidan con los tuyos. Esa obra maravillosa de gracia que opera a través del Espíritu, hacela en nosotros, para que podamos renovar la esperanza en tus promesas. Y hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que renueve nuestra fe. Renunciamos al temor, a la incredulidad, a la duda. No queremos andar más a la deriva de nuestras emociones y pensamientos que a veces se disparan y nos hacen maquinar con pensamientos de temor, de dudas, de incredulidades. Señor, no queremos caer ahí. No queremos entrar en esas corrientes de aguas que son las corrientes de este mundo. Señor, hoy nos tomamos fuerte de tu mano. Hoy nos tomamos fuerte del ancla, de la esperanza en Cristo Jesús. El ancla firme y segura. El ancla confiable. Señor, renová nuestras fuerzas. Renová nuestra fe. Danos dirección, poner nuestra brújula al norte de Dios, al lugar donde vos tenés para nosotros. Y hoy declaramos en fe que vamos a avanzar firmes, estables y confiados, con los ojos puestos en Cristo Jesús, hasta recibir todo lo prometido, porque somos tus hijos y vos nuestro papá, y tenemos un Dios que la palabra dice que no miente. Te damos gracias porque tus promesas son sí y amén, y las tomamos, Señor, en esta mañana, y declaramos que tenemos el ancla más segura, la esperanza en Cristo Jesús. Eres mi paz cuando ando en aflicción. Así que juntos adoremos. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Sí, Señor. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Sí, Señor. Precioso. Eres poderoso. Adoremos juntos. Y que el Espíritu Santo en esta mañana renueve nuestra esperanza, ancla firme de nuestra fe. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Vamos y declaramos. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Confesalo. Tú estás Hay poder cuando confesamos con nuestros labios lo que nuestro corazón cree. Poderoso Dios, poderoso Dios. Sí, Señor. Eres tú. Oh,
¿Te animás a confesarlo? Ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios. Una vez más, le decimos: Eres tú, Cristo, refugio de mi corazón, de mi vida. Cristo, mi refugio, Ancla. ancla de mi fe. Sí, Señor. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. ¿Cuántos le dan un aplauso? Al que vive, al que reina, a Jesucristo el Señor. Y nuestra esperanza en Él es el ancla firme y segura para avanzar en todos los planes que Él tiene. Gloria, gloria, gloria a Dios.